de docentes. Vamos a comenzar con la materia de contabilidad minera y petrolera, con el licenciado Oquendo. Buenas noches, compañeros. Eh, bueno, vamos a dar inicio con lo que es el licenciado Oquendo Chiros Iván. Con respecto a los exámenes parciales, la gestión pasada se tomó 2 evaluaciones. El primer parcial era por 35 puntos, al igual que el segundo parcial, 35 puntos. Ya solo se tomó 2 parciales nada más. Ya, pero en gestiones anteriores indicaron que eran 3, pero la gestión pasada solamente 2. ¿Ya? Con respecto a la asistencia, el licenciado sí considera la asistencia y como también la participación en clases, ¿ya? Entonces, cada clase se genera lo que es una lista y a medida con la lista va realizando también preguntas y todo demás. Así que la asistencia es importante. Las prácticas sí suele dar el licenciado y, claro, realiza primeramente la explicación del ejercicio y da lo que es la práctica, como también da su solución de la práctica. Y con respecto a la práctica, también ingresa lo que es la evaluación. Trabajos suele dar trabajos de investigación, el cual igual se lo considera 20 puntos con respecto a lo que es el trabajo de investigación. Con respecto a asistencia y participación, creo que lo hizo en uno solo, que valía de 10 puntos. Ya, ambos. Asistencia y participación, 10 puntos. ¿Ya? Trabajos, 20 puntos. Y las auxiliaturas sí lo considera el licenciado, así que igual, se debe de asistir a lo que son a sus auxiliaturas. ¿Ya? Em, con respecto a 2T, no hubo, porque prácticamente sus exámenes era similar a los ejercicios que explicaba en clases, como también a las prácticas que daba. Entonces, no era nada complicado sus exámenes, así que 2T no hubo. Y bueno, eso sería con respecto eh, a las ponderaciones y el modo de calificación, ¿no?, del licenciado. Continuamos con la licenciada Deza. Ya, buenas noches, compañeros. Yo les voy a explicar cómo ha sido la metodología de calificación con la licenciada Deza en el periodo que ha sido anual. Han sido 3 exámenes parciales de 30 puntos. Y sí era válido su asistencia, pero como que creo que no lo calificó la licenciada. Sí era importante asistir, entonces las prácticas también tenían validez, entonces eso también, aunque me han contado que eran algo larguitas, y así como también los trabajos, si es que ha habido un trabajo así, creo que sí hubo trabajos grupales, y se consideró la auxiliatura con 5 puntos. Después, la licenciada también recientemente dio verano, así que puede que esta ponderación haya cambiado. Y también tenía prácticas. Las prácticas, me estaba olvidando, que valían 10 puntos. Entonces, eso es lo que podría hacer. Podría decirles acerca de lo que he recopilado de la licenciada Deza. Vamos a continuar con el siguiente licenciado. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. Yo les voy a comentar respecto a mi experiencia con el licenciado Juan Pérez. Este licenciado toma 3 parciales. Los 2 primeros es por 23 puntos y el último es sobre 24 puntos. En total, los exámenes serían
ponderados por 70 puntos, pero cabe resaltar aquí que el año pasado solo dimos 2 exámenes, el primer parcial y el segundo parcial. El tercer parcial pues no lo dimos por cuestiones de... Teníamos una feria como tal de minera y el licenciado nos dijo que teníamos que, iba a haber una ponderación extra sobre ello. Pero comentarles que pues no dimos el tercer parcial y tampoco nos dio la nota. Sobre la asistencia, sí, el licenciado toma asistencia. El representante supongo que va a tomar asistencia y la asistencia vale 10 puntos. Respecto a las prácticas, el licenciado sí toma, o bueno, va a tener 2 apuntes, 2 copiaditas, como le decía el licenciado. Primero va a estar la parte de petrolera y en la segunda la parte de minera. En ambos ya tienen prácticas incluidas que van a ir resolviendo con el licenciado a lo largo de las clases. Trabajos prácticos. En un inicio, el licenciado nos había comentado que sí vamos a tener 2 trabajos de investigación que iban a ser ponderados por 20 puntos, pero al final, pues por el tiempo, no pudimos hacer este trabajo de investigación e hicimos la feria. Las auxiliaturas, pues van a tener un auxiliar, pero el licenciado no considera la asistencia de las auxiliaturas, así que no da puntos extras. Y el licenciado tampoco no hay 2T con el licenciado. O eso está por verse. El año pasado me han comentado que no había 2T, así que eso sería, compañeros, sobre el licenciado Juan Pérez. Pasamos con la materia de Control Agrícola y Ganadera con la licenciada Edith. Ya. Con la licenciada Edith se toma 3 exámenes parciales, las cuales equivalen cada parcial a 25 puntos. Ya, 3 exámenes, cada una a 25 puntos. Y la parte de asistencia, se podría decir que sí y no. Ya, el detalle es que en cada clase se le otorga un trabajo práctico o alguna participación, y el cual la licenciada realiza una firma, ¿ya? Cada uno va a tener como tipo un control, una ficha de control, y en el cual en cada clase va la licenciada dando una actividad y entonces va firmando. Entonces, esas firmas deben de acumularse los otros 25 puntos que corresponde a lo que son trabajos de investigación, prácticas y cuadernos, ¿no? Entonces, si es que tú no asistes a la clase, pues estarías perdiendo una firma, ¿no? Y bueno, en esa parte de eso. Las prácticas sí da, pero son de su texto, ¿ya? Entonces, la licenciada tiene su texto, entonces de ahí es que salen las prácticas, ¿ya? Entonces, no hay por dónde perderse en esa parte con respecto a las prácticas. Y el auxiliar también de igual manera realiza las indicaciones. Los trabajos, hay trabajos, eso sí, trabajos de investigación, y que los cuales va sumado lo que es a los otros 25 puntos, ¿no? Entonces sí hay trabajos, entonces va sumándose todo eso. Entonces cada trabajo de investigación que se realiza se le presenta y la licenciada hace la firma en la ficha de control, ¿ya? Auxiliatura sí vale puntos, considera 5 puntos la licenciada, fuera, o sea, de los 100 puntos, ¿no? Entonces, si tú asistes a las auxiliaturas, entonces tienes 5 puntos extras, ¿ya? Y lo que es 2T, sí, la licenciada considera 2T. Y como también actividades que se realizan, ¿no? Por ejemplo, el año pasado había lo que es carrera de ciclismo, lo que es de bufa, congresos, y entonces la licenciada tomaba muy en cuenta ese tipo de actividades, ¿no? Y a los cuales también
consideraba un puntaje, ¿no? Entonces a la licenciada le gusta que sean más activos, más participativos, tanto en su clase, siempre es constante, ¿no? Va preguntando o sacando al frente, ¿no? Digamos, a la pizarra, para que resuelva un ejercicio. Claro, y si no puede, entonces la licenciada da indicaciones de cómo debe de resolverse. Entonces, es buena, ¿no? La licenciada. Eso sería todo con respecto a la licenciada Edith. Continuamos con el licenciado Huanca Mamani. Buenas noches, compañeros. Respecto al licenciado Freddy Wankamani, él considera 3 exámenes, es decir, el primer examen parcial es sobre 20, el segundo sobre 20 y el tercero o final sobre 20. Asimismo, él pondera los trabajos prácticos. La gestión pasada yo cursé con él, entonces les comento. Fueron 5 trabajos prácticos. El primero valió 5, el segundo valió 3, el tercero valió 6, el cuarto 5 puntos y el último trabajo valió 11, haciendo un total de 30. También considera la asistencia, pero es participativa, con 5 puntos. Y por último, pondera auxiliatura con 5 puntos. Es un licenciado muy accesible y enseña muy bien. Aparte de estos puntos que les he mencionado, sobre esta ponderación, también considera puntos extras, o sea, muy aparte. Viene a clases y puede hacer una pregunta al azar y poco a poco vas ganando puntos extras aparte de los 100 puntos. El año pasado llegó esos puntos extras, creo que hasta 5 puntos o 6, pero ha sido muy productivo porque ha ayudado a varios compañeros. Eso es en cuanto a mi experiencia con el licenciado Huanca. Ya, antes de dar continuidad con el siguiente licenciado, aclararles con respecto a una duda en el chat que indicaba si es sobre 130 puntos, ¿no? Creo que hay un poco de confusión, es que los 3 exámenes parciales son cada uno 25, entonces suman 75 puntos, ¿no? Los 25 puntos restantes es englobado, ¿no? Lo que es la parte de asistencia, prácticas, trabajos, ¿ya? Ahí está englobado todo eso, lo que es incluso el cuaderno más, ¿ya? Entonces, todo eso engloba 25 puntos. Hasta ahí tenemos 100 puntos, ¿ya? Y la auxiliatura es 5 puntos, entonces hasta ahí tenemos 105 puntos. Y hay, como les digo, actividades extras, que es otros 5 puntos, entonces hasta ahí tenemos 110 puntos, ¿ya? Solo eso aclarar. Continuamos con el licenciado Vilca. Digo, licenciado Quintanilla, perdón. El licenciado Quintanilla da exámenes. Y sus exámenes tienen una ponderación que se decide en clase. En clase él va a poner, son 3 exámenes. Y va a dialogar con los estudiantes y les va a decir, les va a poner más o menos algo general, que por lo general dice el primer parcial vale 20 puntos, el segundo parcial vale 20 puntos, el tercer parcial vale 20 puntos. Pero son cosas que se pueden modificar según lo que vayan dialogando con los estudiantes. Tiene buró. Es un buró totalmente práctico. Este buró vale 30 puntos. Y da trabajos por la plataforma de Claro. Da ver videos, resumir, mapas conceptuales, varían los trabajos. Estos trabajos valen 10 puntos. La asistencia sí toma en consideración la asistencia, pero aún por la experiencia no sabemos muy bien en qué punto lo considera. Sí da 2T y
No, esta materia por lo general al licenciado no le designan auxiliar, así que no, todavía no se sabe si vale o no la auxiliatura. Pero como les dije, el licenciado Quintanilla dialoga con sus estudiantes al principio para ver cómo va a ser la ponderación de la materia, de las notas. O sea, va a dialogar, porque por lo general él toma el palo de la noche y como son pocos estudiantes, eh, dialoga con ellos para ver cómo va a ser la ponderación. Y sin embargo, esto puede cambiar, porque todo cambia. Gracias. Pasamos con el licenciado Vilca. Bueno, comentarle que con respecto al licenciado Hugo Vilca, está ingresando recién este año, ya que el año pasado daba otro licenciado. Entonces, aún no sabemos cómo es el método en contabilidad agrícola. Sin embargo, el año pasado dio la materia de sistemas de contabilidad, así que más adelante van a ver cómo era el método de enseñanza y cómo evaluaba el docente. Pasaremos a la siguiente materia, Luciana. Sí, vamos a responder una pregunta de la materia. Dice el licenciado Huanca. Al final, ¿no? Las preguntas. Es que esto es de contabilidad ganadera. Pero ya al final. Pasamos con contabilidad de seguros. Dice Isabela. Ya. Con la licenciada Vela se tomó 3 exámenes. El primer parcial fue de 20 puntos y el segundo parcial, como el final, de 25 puntos. ¿Ya? En sí se tomó 3 evaluaciones, ¿no? Una de 20 y las 2 últimas de 25 puntos. La asistencia sí lo considera, bueno, siempre su ayudante es el que llama la asistencia, ¿no? En cada clase. Pero la asignación de puntos, eso no sabríamos decirlo, ¿no? Y al final nos dio la nota directamente. Así que, pero sí es considerada la asistencia. Con respecto a prácticas, pueden decir que acá es más que todo el buró, ¿no? El buró que se realiza. Entonces, las prácticas sería el buró en este caso. Y con respecto a los trabajos, es trabajo grupal, que fue considerado como 10 puntos. El buró fue de 20 puntos. Ahí, por favor. El buró fue de 20 puntos. Y los trabajos grupales de 10 puntos. La auxiliatura sí es considerada, bueno, según el licenciado sí nos indicó, pero no sé cuántos puntos, yo supongo que es de 5 puntos. Bueno, no nos indicó muy bien, solo al final nos dio las notas directamente, ¿no? Y con respecto a sus exámenes, que el dato sería que se podría decir repetitiva de sus exámenes pasados, es similar y cambia más que todos los montos, ¿no? Los porcentajes y, y explica también lo que es en clase, el método, cómo se debe de resolver y también aquí es también importante, ¿no? La parte de la auxiliatura que el auxiliar indica, ¿no? Constantemente prácticas similares a los exámenes. Entonces, sí se logra entender, digamos, ¿no? Pero con la auxiliatura, porque el licenciado, lamentablemente en las clases presenciales, eh, hablaba muy bajito y no se logró escuchar, ¿no? Hasta la parte de atrás, más que todo en pabellón, no se logra escuchar. Entonces, esa parte tal vez la parte negativa, se podría decir, ¿no? Con respecto a sus clases. Pasamos con la licenciada de la Barra. Ya, continuando con el licenciado de la Barra, también a lo que he podido ver era que ha sido 3 exámenes. Tal vez varios compañeros también ya han pasado con este licenciado, así que ya lo deben conocer. Y por lo general eran teóricos.
en el tiempo que en el año pasado se ha englobado más en la ley de pensiones y seguros. La asistencia no la toma en cuenta. En prácticas y trabajos sí da un buró. Y en las auxiliaturas no, tampoco las toma en cuenta. Ahora, aquí cabe recalcar de que con este licenciado, como que la mayoría no sabía la ponderación, ya que los exámenes como eran teóricos, entonces a veces como que pensabas que diste un buen examen, pero al final es como que te faltaba un poco más de teoría. El licenciado tenía su forma de calificar, entonces al final como que no sabes el acumulado de tu nota. Sin embargo, si eres una persona que tal vez te gusta lo teórico, te gusta leer, si puedes atenderlo al licenciado, yo pienso que sí es posible, es posible aprobar con este licenciado, ¿ya? Ahora, en el buró, ¿qué se considera? Se suele considerar la cuestión de los apuntes que tomas en la materia. El licenciado también en las clases te pide ya las fotocopias, por ejemplo, si van a avanzar la ley de seguros, entonces te pide que ya impriman su ley. Y en sus clases ya las comenta y hasta el día del examen. De ahí ya se toman los 3 exámenes, se califica el buró y ya vas a tener tu nota final. Eso podría decir con respecto al licenciado de la barra. Continuando con el licenciado Gárate Dulfredo, con este licenciado, pues también son 3 parciales y cada uno es de 30 puntos. ¿Ya? Con este licenciado pasa por lo general por las noches, entonces sí tuvo estudiantes, sí, a lo que me comentaron sí se hizo entender. Y pues la asistencia, a lo que sé, no la consideraba, pero las prácticas sí, o sea, sí daba prácticas, entre ellas estaba un buró. El buró valía 10 puntos, ¿ya? Y esto, a lo que recuerdo, sí lo hacían con el auxiliar. Y con respecto a las auxiliaturas, era que la auxiliatura también valía, era considerada y tenía los 10 puntos. Entonces, con esto es lo que se evaluaba el licenciado Gárate. Luciana. Estamos con la materia Sistemas de Contabilidad Automatizados, la licenciada Laime. Ya, bueno, el año pasado la licenciada, bueno, creo que muchos ya conocen cómo avanza la licenciada, cuál es su metodología, pero en esta materia es algo particular porque no toma exámenes como tal, pero sí considera las prácticas. Me estoy saltando la asistencia y sí considera la asistencia. Creo que nos ha puntuado por 10 puntos. Las prácticas era sobre el 90%, ¿ya? Y estas prácticas, pues, al pasar de las clases van a ir aprendiendo sobre sistemas de contabilidad, como el ZigZag, Orión y demás, si es que les da tiempo. Quizá este año no hemos abarcado mucho, porque la licenciada ha dividido en dos el paralelo. Un grupo que apellidaba de la A a la... sí, anotarlo en extras. Ha dividido en dos el grupo, los que apellidaban de la A a la L, era el primer grupo, y el segundo, los restantes, ¿no? Y solo pasaban una vez a la semana. Ya, también ha tomado al inicio 2 prácticas que eran como que las tenías que hacer en Excel y tenías que presentarlas en clase. Pero, como ya les había comentado, a lo largo de las clases van a ir resolviendo esas mismas prácticas en los sistemas de contabilidad, y la entrega de estas prácticas tienen que hacerlas en la plataforma de la casera. Eso sí, la licenciada es como que va a poner una fecha límite. Por lo general era hasta las 5 o al terminar de la clase, o si es que nos demorábamos o la práctica era como extensa, daba hasta las
11:55 de ese mismo día. Así que el tip que les podría dar respecto a esta licenciada es que no se olvide de mandar las prácticas, porque las van a realizar en la clase. Así, como van a pasar en el aula de computación, eso espero, llévense su mouse, porque algunos mouse de la sala de computación no sirven. Llévense un flash para poder guardar todo lo que van a realizar en la clase. Y, ¿qué más? Eso. Con la licenciada, pues si ya la conocen, es un poco accesible, se podría decir. Eso, chicos. Continuamos con el licenciado Vilcar Ramos. ¿Ya? Con el licenciado Hugo, no se toma lo que es exámenes, no hay exámenes. Em, la parte de asistencia y trabajos y prácticas en el primer día de clases, entonces se va, juntamente con el estudiante, se va designando los puntos que se va a considerar, ¿no? Cuánto punto va a valer la asistencia, cuánto va a valer lo que son las prácticas, trabajos, ¿ya? Entonces es más que todo con coordinación con el estudiante. Pero el año pasado se ponderó de la siguiente manera, ¿no? En la parte de asistencia lo consideramos 10 puntos, 10 puntos, y la parte práctica 30 puntos, ¿ya? Ahora, en cada clase el licenciado va explicando su tema, la parte práctica, y entonces, una vez concluida la clase, se remite, ¿no? El, el avance de la clase a Classroom. Entonces, allí mediante Classroom el licenciado ya tiene las ponderaciones tanto de las prácticas como de la asistencia. Entonces, si tú no asistes a una clase, pues obviamente no vas a enviar la práctica, ¿no? Entonces, ahí va. Es importante asistir a cada clase porque cada clase se envía una información que el licenciado pide, ¿no? Que se emita a Classroom. La parte de trabajos, se hizo, en sí se podía hacer dos, ¿ya? Porque se hizo un buró que equivalía a 50 puntos y lo que son trabajos, prácticas, 10 puntos, ¿ya? Entonces ahí estaba los 60 puntos, ¿ya? Que se fue ya concluyendo ya casi la gestión. Se presentó el buró y la parte de prácticas, y también ahí creo que considero la parte de participación, ¿no? Entonces en clase va preguntando, entonces ya el licenciado sabe qué estudiante participa, entonces también es importante ahí participar, ¿ya? Y auxiliaturas no hay en esa materia. Y em, la clase con el licenciado es muy, se podría decir, no se siente las horas, ¿no? Pasa rápido, es muy dinámico con el licenciado, se pasa en las aulas de computación, entonces es súper práctico y el licenciado también enseña cosas, casos reales, ¿no? Que acontece día a día, lo que es en el área contable y todo eso. Entonces, eso es lo que les podría indicar del licenciado Hugo. Continuamos con el licenciado Huanca Mamani Freddy. A mí me Continuamos toca, ¿no? con la licenciada. No, sí, Huanca Mamani Freddy. Después vamos a continuar con la licenciada Tino Camacho. Ya. Con el, perdón, con el licenciado Freddy, en relación a los exámenes, hay, ¿cómo era? Tres exámenes, ¿ya? Cada examen vale 20 puntos. Eh, ¿Ya? Y en relación a la asistencia, califica sobre 10 puntos.
Los trabajos y prácticas son uno mismo, ¿ya? Ambos o los va a considerar sobre 30 puntos. Pueden variar, pueden ser 3 trabajos prácticos o pueden ser más. Va a depender del licenciado. Algunos los califican más, con más puntaje, pueden ser 10 puntos y otros pueden valer solo 5 puntos. Auxiliatura no hay y entre otros, el licenciado también se gana puntos extras a los que participan en clase. Los puntos extras son ilimitados, puedes participar cuanto tú quieras. Y en relación a la experiencia con el licenciado, yo no he tenido buena experiencia con el licenciado, pero eso no quiere decir que sea un mal licenciado, ¿ya? El licenciado es un crack, enseña bien y eso. Ya, ¿a quién le toca? Continuamos con la licenciada Trino. Nuevamente, buenas noches, compañeros. Respecto a la licenciada Trino, les voy a dar 2 ponderaciones. La primera, no lo tomes, Jazmín. Esta nos dio al inicio de gestión. Teníamos que dar un primer examen, un segundo examen y un tercer examen por 15 puntos cada uno. 15, 15, 15. Y un examen final por 25. Sus prácticas tendrían que valer 15 y su asistencia participativa 15. Eso nos dijo al inicio de gestión, el año pasado. Pero durante la gestión lo ha modificado. Entonces, lo que ha prevalecido es que hemos dado un primer examen parcial por 15 puntos. Hemos dado un segundo examen parcial por 15 puntos. Y el examen final ha sido de 30 puntos. Este examen final era un diseño de un sistema. Bueno, era dividido en 2 partes. 15 puntos valía el diseño de un sistema y los otros restantes 15 valían la implementación de ese sistema. También ha prevalecido la asistencia participativa 15 puntos y como trabajo final había una automatización de Excel que valía 25 puntos. Entonces todo esto sumaba 100 puntos. Esos son los datos que les puedo dar respecto a la licenciada Trino. No cuento con más datos. Gracias. Continuamos con la materia diseño e implementación con la licenciada Pérez Juan. Ya. Con respecto al licenciado Pérez Juan, se considera 3 evaluaciones. El primer parcial lo puso con una nota de 23 puntos, al igual que el segundo parcial, 23 puntos. Ya. El examen final fue de 24 puntos. El tercer parcial fue de 24 puntos. Y con respecto a la asistencia, bueno, lo considero de 10 puntos. ¿Ya? La asistencia, esta se encarga, el control se encarga a su ayudante que en cada clase va a llamar a la asistencia, ¿no? Prácticas, no hay las prácticas, pero sí hay trabajos grupales, ¿no? Entonces, ahí va 10 puntos, lo que es la parte de trabajos prácticos. Y la parte de participación también lo considera con un puntaje de 10 puntos. Participación. No hay auxiliatura, pero sí participación, 10 puntos. Y eso sería un total de 100 puntos, ¿no? De licenciado Pérez Juan. Y con respecto a sus evaluaciones, podría decir que son repetitivas. Cada clase que avanza va por capítulos, entonces va enviando también lo que es el documento, el licenciado envía al grupo de WhatsApp, entonces ya tienes todo el material para poder practicar para los exámenes, porque de ahí ingresa. ¿Ya? Y eso es, bueno, solo sería eso, ¿no? Con respecto al licenciado. Continuamos con el licenciado Quintanilla.
Continuamos con esta Quintanilla que lo va a explicar el compañero Limber. Gracias. Respecto a la materia de diseños, no quiero asustar, pero es una materia sí que requiere de mucha atención. Y la ponderación del licenciado no la supimos hasta finalizar la gestión. Es decir, todo el año tuvimos incertidumbre de cuánto de nota habíamos acumulado, porque el licenciado explica muy bien, sin embargo, te exige un poco. El primer parcial ha sido sobre 20, el segundo parcial también sobre 20 y el tercero también sobre 20. Ha hecho valer un buró que tiene como ponderación 30 puntos. Ese buró es lo que hace valer el licenciado. Es decir, si no tienes ese buró, técnicamente lo que has avanzado en el año no va a valer. Y por último, ha hecho valer los trabajos prácticos con 10 puntos. Entonces, todo esto suma 10, perdón, suma 100. Sí es para ponerle empeño con ese docente. Sí, te explica muy bien y a la vez te exige también. Gracias. Continuamos con el licenciado Mendoza Salomón. Ya, en relación al licenciado Salomón, la verdad no sé yo cómo ha calificado ya. La cosa es que yo el año pasado no he adelantado ninguna materia, pero era como mi descanso. A veces el licenciado no sabe venir a clase, simplemente no sabe dar. Expongan, forman grupos y van a exponer así. Y eso se sabe faltar varias veces, pero sabemos dar, eso que sabemos dar 3 parciales. Hay parciales por si acaso, pero no sé cómo haya calificado. Asistencia también toma, tienen ayudante que toma, pero tampoco sé cuánto haya ponderado. Al final nomás todos hemos aparecido con notas de aprobación, pero bajas notas. Y entre otros, eso. Gracias, compañero Iber. El compañero Iber también tenemos el compañero Fernando que también quiere expresar su experiencia, ¿no? Con el mismo docente. Buenas noches, estimados compañeros. Con el licenciado Salomón Mendoza se manejan 3 parciales. Lo que pude ver que califican, los 3 parciales son casi el 80% de la nota. Después de esta manera lo divide. El primer parcial suele ser una exposición grupal, ¿ya? Ese suele ser su primer parcial y sobre eso califica una determinada nota. Y igual no se sabe cuál es la ponderación, pero lo que yo tengo entendido es el 80%. En total, en global. Después de eso da un examen escrito. El año pasado di sobre la ley 1178 y los sistemas de administración de bienes y servicios, sobre los sistemas de administración de personal, los sistemas de tesorería y presupuesto, y en general eso. Después de eso, toma un último examen sobre las exposiciones que se han dado durante la primera parte de la gestión, y eso es lo que pondera esencialmente el licenciado. Y la asistencia. Eso podría comentar en cuanto a ese licenciado, compañeros. Bien, continuando con esta pequeña exposición, pasamos a la materia de finanzas con el licenciado Hinojosa. Ya, con respecto al licenciado Hinojosa, sí hubo 3 exámenes parciales y cada uno valía 30 puntos.
esto es lo que se ha quedado a principios de año, al principio de la gestión. También el licenciado manifestó de que se iban a realizar prácticas, ¿ya? Y estas prácticas iban a valer 10 puntos. Listo. Pero en la gestión hubo modificaciones, como ser el trabajo, que hubo un trabajo sobre realizar tal vez el modelo de negocio Canvas y en sí realizar un proyecto. Pero el proyecto era de un tema específico, que era sobre un negocio de café, donde teníamos que presentar como que un nuevo tipo de negocio, una cafetería, pero, o sea, qué tipo de, el plus, el valor agregado que le añadirías a esto. Entonces ahí como que era todo lo avanzado en la gestión. Análisis horizontal, análisis vertical, tenías que también ver, digamos, en sí todo lo que aprendes en la gestión. Entonces, a eso se refería con respecto a este proyecto, ¿ya? Entonces, al principio el licenciado había quedado 3 exámenes, quedan 90, más las prácticas que eran 10 puntos. Nosotros pensábamos que los trabajos estaban dentro de estos 10 puntos, pero al final el licenciado, y lo voy a considerar aquí, es que hasta el segundo parcial se consideró 70 puntos. Y para el tercer parcial y la entrega de trabajos, ahí ya lo desglosó. Dijo que un examen quizá valga 25 y el trabajo tal vez valga 15 puntos. Entonces ahí como que estaba sobrevaluando la nota, pero esto también ha sido con el fin de como que ayudar a varios de los compañeros, ¿ya? Entonces esto ha sido sobre casi, aquí voy a sacar 110 puntos, ¿ya? Y esto era porque 30 puntos era como que 25 puntos el examen, el tercer examen, y 15 puntos el trabajo final. Sin embargo, como consejo para este docente es que participen en clases. Sé que ¿cómo se llama? La participación en clases no te aumenta una nota, pero te hace conocer con el docente. Entonces, tomen atención al docente, participen en clases y siempre respondan, realicen los ejercicios que el licenciado realiza. Si el ejercicio quizá al licenciado le sale mal, ustedes como están atendiendo pueden decirle al licenciado por qué esto o por qué, de dónde sale este monto, ¿ya? Y eso sí sería considerable, ¿ya? Ahora, la asistencia, no toma asistencia, sin embargo, hubo ocasiones donde recogió prácticas en clase, ¿ya? Realizó un ejercicio o una vez realizamos un árbol del Zoe que van a llevar más adelante y estábamos hallando los montos y luego dijo el licenciado, voy a recoger esto. O a veces daba tarea y simplemente lo sellaba. De eso no sabía cuánta nota valía, pero el licenciado consideraba, creo que era como asistencia o tal vez lo añadió a las prácticas, no se sabe. Ahora, las prácticas, con respecto a las prácticas, sí, trabajos, no, ¿cómo sería? Práctica del libro de finanzas, ¿ya? El licenciado utiliza un libro en específico, que por el momento no me acuerdo del título, pero de ese libro siempre el licenciado ve el avance, ve los temas y luego dice las páginas, de tal página a tal página, vamos a hacer esta práctica y por lo general esta práctica sirve de entrada al examen, ¿ok? Entonces, eso es lo que podría decir del licenciado Hinojosa. Es buen licenciado, pero sí le tomas atención en clases. Ahora, continuando con respecto al licenciado Kalani Martínez, con respecto a este licenciado, puedo decir que con el licenciado era prácticas en clase, ¿ya? Eso es lo que yo podría añadir, porque no hubo exámenes, entonces esto vamos a llevarlo aquí. No hubo exámenes. Sin embargo,
sí hubo como que rumores ya, de que sí iban a tomar examen, pero al final no dieron examen. Sin embargo, las prácticas, no las simplemente las prácticas, sí valían nota. Sí, ¿ya? Al final no se sabe con exactitud su ponderación, pero eso es lo que podría decir del licenciado, ¿ya? Y continuamos, Limber. Bien, compañeros, continuando con la orientación, pasamos al licenciado Alvarado Zalde Hernán. Bueno, compañeros, con este licenciado se abarcan 3 exámenes parciales, en los cuales cada uno tiene una ponderación de 20 puntos y se complementa con 10 puntos de... Cada examen tiene un trabajo práctico y ese trabajo práctico vale 10 puntos. ¿Ya? En cuanto a los exámenes, suele ser más que todo del avance, ¿ya? De lo que él avanza, de sus mismas prácticas, incluso sabe meter el mismo ejercicio para el examen, ¿ya? En mi gestión, yo recuerdo que llevé, por ejemplo, el primer examen sobre el punto de equilibrio, el segundo examen fue sobre lo que era eh, el estado de flujo efectivo proyectado y el tercer examen que era sobre eh, presupuestos, ¿ya? Esos 3 temas más que todo toca el licenciado. En cuanto a la asistencia, él no toma en consideración la asistencia, así que con él no hay asistencia. En cuanto a prácticas, las prácticas, como les digo, ¿no? Es cada examen tiene un trabajo de 10 puntos, hasta ahí suman lo que serían los 90 puntos. Y trabajos, da 2 trabajos adicionales a los que tienen que presentar en cada examen, en los cuales es grupal, ¿ya? Y esos trabajos, a él le gusta que estén bien presentados, con índice, con un disco, bien numerados, compaginados, es decir, como un trabajo universitario, como debe realmente ser, porque esto cuestionó muchas veces el año pasado, que había compañeros que entregaban en flips y, y a ellos les daba la menor ponderación, ¿ya? Auxiliaturas él no tiene auxiliar y como tal no considera, y él no toma aplicación. Esa es su, esa es su ponderación en cuanto al licenciado Alvarado Zaldi. ¿Ya? Eso, compañeros. Gracias, Fer. Concluimos con la materia de finanzas. Ahora pasamos a una materia muy, pero muy importante, que es auditoría financiera. Entonces, pasamos con el primer docente, licenciado Peláez. Bueno, con lleva 3 exámenes parciales, ¿ya? La ponderación de estos exámenes suele variar en lo largo de la gestión, ya que él no da cuál es la ponderación a un principio de año, ¿ya? Pero en mi gestión, al menos, bajo mi experiencia, se dieron 3 exámenes parciales. Un examen de materialidad, que era práctico, un examen de flujogramas de riesgos y compras, que valía 25 puntos ambos. Y en cuanto al último examen, fue un examen práctico de informes de auditoría de 10 puntos. Eso sumaría un total de 60 puntos. ¿Ya? Eso es en cuanto a los exámenes. Tiene una ponderación de 60 puntos. Él no toma en consideración la asistencia, entonces asistencia puedes tacharlo. El licenciado también da prácticas y las prácticas y trabajos son uno solo que lo puedes meter con una ponderación de 5 puntos, ¿ya? 5 puntos. Después de eso, da en vez de trabajos, él da controles, por así decirlo. O sea, las prácticas y trabajos lo pondera en uno solo y da controles de lectura. En mi gestión fueron 4 controles de lectura, ¿ya? En el cual tuvieron ponderación en un total, les puedo decir, de 35 puntos, los controles de lectura.
Entonces, hasta ahí tendríamos los 100 puntos. Y no toma en consideración nada más, ni auxiliatura, ni nada más. Eso es todo lo que considera el licenciado Víctor Pérez en cuanto a la materia de auditoría financiera. Gracias, Fer. Volvemos a esta materia con el mismo docente de finanzas, licenciado Kalani Martínez Martín. Sí, Has. como se le ha explicado más antes, es lo mismo que en el tema de finanzas. No hubo exámenes, la asistencia por lo general no se toma en cuenta, pero sí se toma en cuenta las prácticas que el licenciado les da en la materia. Es lo mismo que la materia de finanzas, solo que en otra materia. Eso podría decir con respecto a este licenciado. Fue corto, pero preciso. Pasamos Sí. ahora a otro licenciado que lo tenemos en consideración, licenciado González Alanes Carlos Ernesto. Sí. Sí. Con este licenciado, por cierto, es muy bueno en la materia que está dictando. Se dio 3 parciales. Cada uno era de 20 puntos. Con este se hace un total de 60 puntos. El licenciado no considera la asistencia. Y con respecto a las prácticas, trabajos, que lo vamos a englobar en uno solo, es que el licenciado sí da prácticas y trabajos. Prácticas que son como que investigaciones, tal vez hay un libro en específico que nos da al principio, entonces este licenciado es como que también extrae preguntas de esta y nos pide que respondamos después de hacer lectura a los textos, entonces, o también se relaciona con lo avanzado. Son los cuestionarios, ¿no? Entonces aquí podemos poner cuestionarios, también trabajos de investigación. Por ejemplo, nos dijo qué es el árbol Zoe, investigar tal vez las NIAs y compararlas, ¿no? Con las otras NIAs. También nos pidió, digamos, otro tipo de trabajos. Al final, casi finalizando el año, hubo también una serie de trabajos que era que nos dio distintas empresas y sus memorias anuales, donde teníamos que realizar tal vez el trabajo, ¿cómo sería? La planificación de la auditoría, la parte introductoria, sería como evaluar los riesgos, todo lo que vamos a llevar en todo el año, ¿ya? Sería hacer como un análisis primero del negocio, nos hace hacer un FODA, un PESLA, hacemos un Porter, evaluamos los riesgos, verificamos el índice de materialidad, todo lo que se aprende en el año, pero esto se va a lograr si atendemos al licenciado. Los trabajos sí han sido algo larguitos, pero sí se puede, de poder se puede. El licenciado también verifica si se ha realizado esto. Y bueno, esos trabajos te ayudan bastante porque también aprendes con respecto a la materia, ¿ya? Estas prácticas que las emite mediante Classroom y los últimos trabajos se presentan en físico. Todo eso vale 20 puntos, ¿ya? Ahora, ¿qué más podría añadir con respecto a este licenciado? Que, ya, las auxiliaturas, si bien se le asigna un auxiliar, no considera puntaje a esta, ¿ya? Otra cosa que podríamos decir con respecto a este licenciado es que también hay controles de lectura. Y este tiene un total de 20 puntos. ¿Cómo se toma en cuenta esto? El licenciado, casi cada clase, puede que una clase sí, una clase no, o puede que cada clase, cada semana, den un control de lectura. Por eso es lectura constante con este licenciado. Y cada control se va a evaluar sobre 20 puntos. Una vez que tengamos un cierto número de controles de lectura, que se van a acumular durante todo el año, se va a promediar esto y se va a calificar sobre 20 puntos. Lo mismo con los trabajos igual se van a calificar sobre una nota y el licenciado lo va a promediar al final sobre 20 puntos. Y así serían los 100 puntos. 60 puntos de los exámenes, 20 puntos de las prácticas, trabajos y de los controles de lectura, 20 puntos. Eso sería con respecto al licenciado Carlos González.
Gracias, Has. Como último licenciado respecto a la materia auditoría financiera, tenemos al licenciado Cornell. Bueno, buenas noches también. Quisiera comentarles en base a mi experiencia sobre el licenciado Cornell. Creo que ya muchos lo conocen al licenciado. El licenciado pues considera 3 parciales, cada uno de 20 puntos. Y el detalle de aquí sería que cada examen, bueno, el licenciado toma cada examen sobre lo avanzado, tal cual, lo que a él se le ocurra, no sé, un chiste, eh, un ejemplo muy dinámico de algo que han avanzado en clase, hasta eso puede meter el licenciado. Es prácticamente bien dinámico sus clases. Respecto a la asistencia, sí considera asistencia y le va a ponderar por 10 puntos, pero cabe resaltar que la asistencia no va a ser tomada cada clase. Va a tomar una clase específica donde a él se le ocurra llamar la clase y, no sé, pueden estar, no sé, 10 personas, 20 personas y él va a escoger esas clases. Generalmente es cuando hay poca gente. O hay un evento, o hay una marcha, no sé. Así de sádico es él, dice. Bueno, con las prácticas, sí toma 2 prácticas. Dependiendo a lo que él se le ocurra, licenciado, no sé, la primera clase por lo general siempre da un cuestionario donde hace varias preguntas y ustedes tienen que ir respondiendo. Y esa práctica puede, igual aquí, un punto, el detalle aquí es en que puede pedir, no sé, unas 3, 4, 5 prácticas. El licenciado va a escoger cualquier práctica y va a ponderar solo una. No se podría ponderar la primera, la segunda o la tercera. Tienen que tener cuidado. Así que es recomendable que presenten todo para que tengan los 10 puntos. Eso sería respecto a los trabajos. En trabajos podríamos poner, no sé, no da trabajos como tal, pero sí hay exposiciones. Dependiendo, van a ir exponiendo sobre las NIA, diferentes NIAs o diferentes normativas que el licenciado se le va a ocurrir en ese momento. Generalmente son cosas que con el licenciado no han avanzado. No sé, les va a hacer exponer sobre rubros o sobre la NIA 200, NIA 501, 505, no sé, 700, 701, 706, depende al licenciado. Estas exposiciones las pondera por 20 puntos. Dependiendo a la cantidad de estudiantes, puede que estas sean solamente en una exposición o sean 2. Así que traten de esforzarse en las exposiciones porque es algo exigente en las preguntas. Sí, el detalle de las exposiciones es que puede que expongas magistralmente, pero el licenciado va a considerar las preguntas, no así mucho la exposición, pero sí toma en cuenta, no sé cómo, el licenciado nos decía que solo las preguntas que él hacía y si ustedes respondían bien, es lo que él ponderaba. Y la auxiliatura como tal, el licenciado no tiene auxiliar y es lo que podría mencionar del licenciado. Pero respecto a esta materia, les recomiendo que traten de esforzarse en esta materia, denle el mejor empeño porque es la base de nuestra carrera. Así que con el licenciado que tomen, traten de esmérense mucho y van a ver que al final van a salir agradecidos con los licenciados. Bueno, eso sería respecto a esta materia. Gracias, Seth. Continuando y pasando a la última materia de cuarto, tenemos auditoría interna. Y para empezar, tenemos al licenciado Mendoza. Ya. Con respecto al licenciado Mendoza Luis Alberto, en mi experiencia, y tal vez lo conocen los que ya pasaron bancos con él, es algo similar su ponderación. Sería como que cada examen se califica sobre 100 puntos, los cuales se promedian para la nota final. ¿Ya?
O sea, el primer parcial 100, segundo parcial 100, tercer parcial 100. Si lo promedias, tienes tus 100 puntos. Ahora, ¿en qué consiste esto? ¿Ya? Esto va a ser sobre el promedio que se da, ¿ya? Sobre las prácticas son 20 puntos. Con respecto a las prácticas, son sobre el avanzado, o pueden ser resúmenes del tema que se ha dado ese día, o también pueden ser resumen del tema que hemos leído, o el licenciado dice, vean el tema 8, vean el tema 5. ¿Por qué? Porque esto suele salir del texto del licenciado, ¿ya? El licenciado les va a mandar tal vez un documento o tal vez les diga que compren un libro. Entonces, de ahí va a salir los resúmenes y cuando vayamos a la parte práctica, que son los papeles de trabajo que van a conocer más adelante, el licenciado manda prácticas, enunciados que vamos a realizar. Primero un borrador, luego el licenciado va a mandar correcciones y después de eso se va, el licenciado va a pedir que le presentemos corregido. Todo esto va a valer 20 puntos. El licenciado firma las tareas, él revisa las tareas, entonces tomen en cuenta eso. Y a veces es en parejas, ¿ya? Ahora, con los exámenes igual. El tercer parcial es en parejas. Pero este año, el año pasado ocurrió algo interesante. Creo que era por el tema de tiempo o tal vez, no sé, el licenciado estaba tal vez amable, que el segundo parcial también fue en parejas. Entonces, eso también es de consideración, ¿ya? Después, aquí también podría añadir que el primer examen es teórico y los siguientes son prácticos. Listo. Y como en la materia de bancos, es a libro abierto. ¿Ya? Listo. Con respecto a la asistencia, sí se considera, como les dije, sobre cada 100 puntos de cada parcial, se le considera de la asistencia unos 10 puntos. Después, de los trabajos. Con respecto a los trabajos, son grupales. El licenciado les va a decir, hagan grupos de 5 o hagan grupos de, no sé, sí, por lo general creo que nos dijo trabajos, grupos de 5. Entonces, estos trabajos consistían ya en hacer un memorándum de planificación o también era como que leer un libro y exponer el resumen de ese libro. Entonces, este trabajo, ¿cuánto valía? Valían 10 puntos, ¿ya? Pero esto solo el primer y segundo parcial, ¿ya? Ahora, las auxiliaturas, sí son, sí vale. También cabe recalcar que en la materia de auditoría interna solo hubo un auxiliar y era del licenciado Mendoza Luis Alberto. Y este auxiliar se le daba una nota extra, que era 5 puntos extra a la nota, ¿ya? Ahora, aquí dice, los trabajos son grupales, pero solo el primer y segundo parcial, ¿ya? En el tercer parcial no hay trabajo grupal, sin embargo, estos 10 puntos se van al examen. O sea, el examen, por ejemplo, el examen, vamos a ver que es cada uno sobre 60 puntos. 60 puntos vale el examen, ¿ya? 60 puntos, la asistencia 10 puntos, las prácticas 20 puntos, con eso sería 90 puntos, con los trabajos 10 puntos, sería 100 puntos. Ahora, en el tercer parcial no va a haber el trabajo grupal, entonces el tercer parcial va a valer 70 puntos. Todos sus exámenes lo promedian y van a tener ya ahí su nota final. Después de promediar todo esto, ahí están, le suman sus 5 puntos extra por asistir a la auxiliatura de este docente. Eso sería con respecto. También quiero recalcar que con este licenciado sí, después de ver la nota. Y eso sería con respecto al licenciado Mendoza. Gracias, Has. Tenemos al licenciado Quirós Mamani Santos. Ya, comentarles que este licenciado, pues, ha considerado 3 exámenes. Antes que me olvide, este licenciado tiene un libro como tal para la materia y ya si te podrías ir con el licenciado Coronel, igual podrías ponerle ahí un libro extra, por favor.
en los extras. No considera puntos del libro, pero deben comprarlo, porque de este libro va a entrar a los exámenes. Y generalmente los dos primeros exámenes son teóricos y tienen que tener un poco de cuidado con estos exámenes, porque es muy rebuscadas las preguntas, así que deben leer bien. Por lo general es de 1 o 2 temas, por eso es que el licenciado lo hace un poco complicado. ¿Qué más? Sí, el primero y el segundo parcial son por 20 puntos y el tercer parcial sería por 30 puntos. Esto puede variar dependiendo de la cantidad de temas que vayan avanzando con el licenciado. Bueno, nosotros hemos ido avanzando más temas, pero el licenciado solo ha considerado para el primer parcial el primer y segundo tema. Para el segundo parcial, el tercer y cuarto tema del libro, y para el último parcial ya pues el quinto y sexto tema. ¿Qué más? En la asistencia sí considera 10 puntos y por lo general llama a cada clase. El detalle aquí podría decirse que el licenciado hace realizar mapas conceptuales o mapas mentales para cada clase. Dependiendo a cuántas páginas del libro avancen o les diga lean de tal a tal página, tienen que hacer mapas mentales y va a ser considerado como una asistencia también. Si es que no presentan, pues la asistencia va a ser bordada. Eso sería respecto a las prácticas y asistencias, porfa, lo puedes unir. Ya, respecto a los trabajos, el licenciado, con él van a realizar 2 legajos permanentes, mejor dicho, un legajo permanente y un legajo cociente, donde en el primero pues, van a tener que buscar información sobre cualquier empresa que les dé. Este trabajo es grupal y sí, ese es el primer trabajo. El segundo trabajo igual es grupal, pero esto ya van a realizar el legajo cociente, donde van a ir realizando con el licenciado respecto a todo lo avanzado en la primera planilla. O bueno, van a ir viendo ustedes en clase. Y, ¿qué más podría decirles? Eso, que tengan cuidado al presentar las tareas como tal de este legajo, porque el licenciado es muy minucioso al revisar este legajo, porque tiene que tener, no sé, su marca, la descripción en cada hoja, y es bien detallista. Con este licenciado no tiene auxiliatura, o no se tiene un auxiliar. Y es lo que podría comentarles del licenciado. Sí, alguien levantó la mano, creo. Alessandra, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, ya. Eso sería respecto al licenciado Quiroz. Gracias, Seth. Continuando, tenemos al licenciado Guido Yugra Segales. Bueno, buenas noches, compañeros. Con este licenciado, el licenciado Yugra Segales Guido, se lleva 3 exámenes parciales, ¿ya? Les voy a detallar de la siguiente manera para que se vayan ubicando a lo largo de la gestión, ya que este licenciado no da ponderación al inicio del año. Primero, les voy a decir que hay un examen que trata sobre la administración y la organización de la empresa, ¿ya? Dentro de ahí van a ver lo que serían herramientas de evaluación de riesgo externo y herramientas de evaluación de riesgo interno, ¿ya? Dentro de las externas estarían el PESTEL y dentro de las internas, por ejemplo, el Canvas, ¿ya? Luego van a ver los objetivos empresariales. En base a los objetivos empresariales van a tener que elaborar un plan estratégico institucional y un plan operativo anual. Y sobre eso van a tener que elaborar metas e indicadores, ¿ya? Eso sería el primer examen. Después hay un segundo examen
que ya es sobre control interno, ¿ya? El control interno, él se basa más que todo en 3 guías, ¿ya? La guía de evaluación de control interno y la guía de evaluación y control interno de la Contraloría General del Estado, perdón. Después se basa en la planificación estratégica de las unidades de auditoría interna y la guía de aplicaciones de principios de normas de auditoría gubernamental, igualmente de la Contraloría General del Estado. Esas 3 guías son las que aplica. Después de eso, ese va a ser su segundo examen, va a ser más que todo elaborar cuestionarios de auditoría y papeles de trabajo. El tercer examen va a ser ya elaborado, ya enfocado simplemente a la guía de planificación de las unidades de auditoría interna, igualmente de la Contraloría General del Estado. Eso sería en cuanto a los exámenes. Ahora me voy a ir en cuanto a la asistencia. El licenciado toma en consideración la asistencia, pero si te firma cada clase. Por ejemplo, les explico cómo era la dinámica del año pasado. Realizabas tus apuntes y al final, y si has participado y has hecho tus apuntes, te hacías firmar con el licenciado. Y eso consideraba como la asistencia, el licenciado. En total, si tenías todas las firmas, es una asistencia más que todo participativa, ¿ya? En total, yo he sumado, pese a que no nos daba ponderaje al principio, he sumado y totalizaban 15 puntos, ¿ya? Eso podría decir. De los exámenes, por si acaso, valían 60 puntos en total. No sé bien a ciencia cierta, ya que nunca nos dio los ponderajes de cada examen, pero en total he sumado y valían 60 puntos. Las prácticas, él da, en aquí sí voy a ser muy extensivo, ¿ya? Da 4 buros, ¿ya? 3 buros son grupales, ¿ya? 3 buros son grupales. El primer buro es o sea, les va a dar una entidad, el licenciado. Puede ser, por ejemplo, una entidad, más que todo va a ser de las que puedan conseguir información, una entidad pública, ¿ya? Por ejemplo, ENDE, por ejemplo, estaría YPFB, así empresas grandes les va a dar. Y sobre esas empresas grandes van a tener que ya hacer un buro administrativo, ¿ya? Ahí van a tener que detallar lo que les he dicho más antes, ¿no? Herramientas externas, internas, análisis de riesgos, planificación estratégica, planificación operativa. Eso sería su primer buro. El segundo buro es un buro de la misma entidad que has realizado. Una vez terminada todo lo que sería el primer buro, sobre ese buro van a poder trabajar el buró de planilla de hallazgos, ¿ya? Es decir, qué deficiencias hay en la entidad. Y sobre ese segundo buró van a hacer un buró más, que es la planificación de las unidades de auditoría interna, ¿ya? Esos serían los 3 buros. Por lo tanto, cada buró se correlaciona, ¿ya? De cierta manera. Y hay un buró individual, aparte de eso, que es sobre un enunciado que les va a dar, ¿ya? Por ejemplo, en mi gestión fue sobre el SOBOSE, y sobre eso nos dio un enunciado de deficiencias que tenía, y sobre eso teníamos que hacer planilla de hallazgos, ¿ya? Esos serían los 4 burós. Después, ¿qué más? En total los trabajos se han sumado y totalizaban en promedio 25 puntos, ¿ya? Eso totalizaban los trabajos. Hasta el momento tendríamos 60, 75, 90 puntos, ¿ya? Y hay 10 puntos adicionales que él daba en consideración a su criterio, ¿ya? Si él veía que, digamos, has participado durante toda la gestión, has sido activo, entonces él te daba un ponderaje extra, ¿ya? Eso sería en cuanto a este licenciado. Todo lo que he podido recolectar de la información, ¿ya? Eso sería. Muchas gracias, Fer.
Y como último licenciado tenemos a Alberto Catacora. Y para esto nos va a Ya, ayudar nuestro compañero Iván. ya, gracias, gracias. Yo he pasado con el licenciado Alberto Catacora y hemos dado tres exámenes, ¿ya? El primer examen valía, ¿cuánto era? 25 puntos era el primer examen. Luego les voy a decir, el primer examen era los 25 puntos, el segundo examen era también sobre 25 puntos y el tercer examen era sobre 30 puntos. Primero y segundo sobre 25 y el tercer examen era sobre 30. Ya. Y en relación a sus exámenes, a ver, el licenciado respeta todo, digamos, de su plan de estudios. Ustedes entran a la página de la carrera y ven el plan de estudios acerca de la materia de auditoría interna y control interno. Y respeta cada punto, digamos. Si el primer tema van a hablar acerca de la empresa y sus características, el licenciado lo va a respetar. El licenciado, como ustedes saben, pasa en la noche, ¿no ve? El licenciado para mí que trabajaba en el sector público y más se enfocaba el aprendizaje hacia ese sector, no hacia el sector privado. Eso en relación a sus exámenes, ya sumaba 80 puntos, ¿no ve? Ahora, ¿qué más falta? Al trabajo. Asistencia, no tiene asistencia, podían venir o no podían venir, al licenciado no le importaba ya, pero renegaba mucho porque ya cuando ya llegaba a los exámenes, ya eran bastantes que venían, pues y sabía renegar y era bien estricto con los exámenes, porque para el primer examen nomás sabía entrar 6 temas, los 6 temas del plan de estudios, y para el segundo examen también eran montos grandes de temas que sabía entrar y era complicado nomás porque sus exámenes no eran falso y verdadero. Sus exámenes el licenciado te preguntaba algo y tú tenías que responder lo que sabías, ¿no? Por ejemplo, hay una pregunta que ¿qué dice el artículo 15? Sabe preguntar el artículo 15 de la ley 1178 y no sé, creo que sabe renegar porque no saben venir mucho y se sabe desquitar en los exámenes, ya saben ser bien complicados sus exámenes. Ya en asistencia no hay, en prácticas tampoco hay. Trabajo. Un trabajo que vale 20 puntos, ¿ya? Ese es un trabajo que al principio, que les voy a comentar ya, al principio el licenciado solo quería hacer valer exámenes nomás. El primer examen tenía que valer 30, el segundo examen tenía que valer 30 y el último examen tenía que valer 40, ya serían 100, ¿no ve? Pero como en vista de que el primer examen la mayoría ha reprobado, no había ni una nota de aprobación, creo que de 3 personas creo que nomás han aprobado y le han ido rogando al licenciado porque ya era preocupante, 25 puntos, la mayoría ha perdido, tenían baja nota y le saben rogar al licenciado y el licenciado ha cambiado ya su ponderación, donde ha hecho valer, como les estoy diciendo ahorita, que el primero es 25, el segundo 25 y el tercero 30. Y nos ha dicho, el trabajo va a valer 20 puntos. El trabajo tampoco era sencillo, ya nos ha hecho enfocar en el gobierno municipal, en las alcaldías, y igual que mi compañero Fernando explicó, había que detectar deficiencias, pero deficiencias encontradas en relación a las normas básicas de las apps, del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Tú tenías que conocer bien esas normas y solo te daban, como digamos, el licenciado te daba 10 acciones que ha realizado la alcaldía, ¿ya? Y para esas 10 acciones tú tenías que realizar cuál era la correlación en relación con las normas básicas que plantea el Ministerio de Economía, ¿no ve? Y tenías que encontrar las fallas, en qué estaban mal y todo eso. Ya. Y ahí ya serían 100 puntos, pero en vista de que en el segundo y el tercer parcial la mayoría tenía notas de reprobación, el licenciado ha optado por regalar 10 puntos. O no, nos ha dado una condicionante, nos ha dicho, ¿quieren 2T o quieren un trabajo por 10 puntos así? Y mm, le han dicho, queremos 2T así, entonces no hay 10 puntos, va a haber 2T, pero no va a haber 10 puntos por trabajo, así, no regala nada el licenciado por si acaso. Todo era, si haces, y él te va a ponderar lo que has hecho, pero siempre que lo hagas bien, ¿no ve? Y hemos dicho todos, mejor haremos el trabajo práctico, así tal vez vamos a tener más suerte, porque sus exámenes son bien complicados, como les dije, y nos ha dicho que el trabajo práctico iba a valer 10 puntos, ¿ya? Ahí ya tenemos 110 puntos, creo. Aparte de esos 110 puntos, tampoco no alcanzaba la nota, ¿ya? Porque
el 50% de los estudiantes estaban reprobados, así, sí que les faltaba nota. Un 25% creo que tenía que sacarse 100 sobre 100 así en el tercer parcial. El licenciado a veces, como pasábamos en la noche, a veces el licenciado no sabe venir, pero sabe recuperar las clases, le gustaba recuperar las clases, no sabe citar los días sábados en la tarde y sabemos pasar como 3 horas así. Y sabemos recuperar y en vista también de que algunos no saben venir los sábados, el licenciado sabe llamar lista, en esos casos sabe llamar lista, digamos, de quienes saben venir y sabe regalar aparte unos, ya 5 puntos vamos a poner, ¿ya? Y ya con eso ya serían, ¿cuántos puntos? Ya, 115 puntos ya tendríamos, ¿no? Estaba sobrepasando sobre los 100 puntos y no sabe alcanzar tampoco la nota porque sigue le saben robar a algunos chicos porque ya habían muchos deprobados y el licenciado sabe decir ya a partir de esta clase quiero que participen así porque ustedes no participan y en base a lo que yo vea también yo les voy a considerar algo así. Y aparte también ya sabe regalar otros 5 puntos por participación, ¿no? Y ahí ya sabemos tener una nota sobre 120 puntos así. Y creo que eso debe ser lo complicado acerca de los otros docentes, porque el licenciado más sabe considerar los exámenes y como a la mayoría les sabe ir mal, porque los exámenes saben entrar de 6 temas en 6 temas y no, pues eso. Otra cosa más que les puedo decir, a ver, no, nada, eso nomás. Muchas gracias, Iber. Y con esto concluimos, ¿no?, esta sesión informativa, tal vez aclarando que es netamente académico, es decir, no estamos a favor ni en contra de los docentes que se han expuesto. Y queremos agradecer su atención. También le queremos agradecer a todos los compañeros que nos han ayudado a presentar, compartiendo sus experiencias, ya sea cursando con el docente o, es decir, también preguntando a algunos compañeros que ya han cursado. Ahora, si tienen alguna duda, alguna inquietud, quizá alguien activa su micrófono y pueda preguntar. Y en tal caso de que todo esté claro, podemos finalizar la reunión. Pero en verdad se agradece su atención, compañeros. Sí, yo creo que sí les vamos a poder proporcionar el Excel. Y bueno, como dijo el compañero, esto no es como que recomendan docentes tomen con él o no tomen con él, sino les estamos indicando cómo es la experiencia con cada docente, ya que nosotros hemos llevado con estos docentes el año pasado, entonces saben que lo virtual de lo presencial es muy diferente, entonces ya tuvimos la experiencia de lo presencial y pues cualquier duda igual se les va a responder, no hay problema, se les va a enviar el Excel y solo es esto para que tomen en consideración al momento de armar sus horarios. Eso, compañeros, si no hay ninguna pregunta más, estaríamos finalizando y tengan buena noche. Sí, compañeros, agradecemos su atención y otra vez reiteramos, ¿no? Si alguien tuviera alguna duda, una inquietud, que algo no se haya entendido de algún docente, este es el momento, tal vez, donde puedan compartir, ¿no?, su inquietud a todos nosotros, porque esa información nos sirve para armar nuestros horarios. ¿No hay dudas, compañeros? De los docentes que se llenan rápido, no sé, vean las ponderaciones, ¿ya? Pero a ver, algo así, digamos, por lo general suelen escoger al licenciado Pérez, después de aquí, no sé, de esto no estoy enterada. Por ejemplo, de seguro sí se sabe llenar del licenciado Vela, después
de aquí se suele llenar de, no aquí tampoco, del licenciado Pérez o del licenciado Salomón igual. Y ya de los distintos docentes, a lo que estoy sí súper segura, de seguro sí se suele llenar del licenciado Vela. Pero, del licenciado Mamani Abraham, sí, no hemos explicado, pero podríamos, algo pequeño sí podríamos decirte, que es, a ver, así súper rápido y con esto complementamos. O no sé si el compañero Edgar tiene la información. Ya, pues por comentarles de que no sé a ciencia cierta de que son las ponderaciones como tal, pero lo que me habían comentado es que el licenciado pues toma 3 exámenes parciales. La primera creo que estaba ponderada en 20 puntos, la segunda también, y la tercera estaba ponderada en 30 puntos. Y sus exámenes, por lo general, por lo que me han comentado, es por el avance de la materia, ya sea si el licenciado como tal les daba una NIA, pues el licenciado metía eso en el examen. En caso de la asistencia, creo que sí tomaba, pero no sé cuánto puntuaba, así que sí tomaba asistencia. También el licenciado pedía o realizaba, creo que esto es junto con las prácticas, pedía como que realizar un trabajo o hacer el análisis vertical, horizontal de estos estados financieros. No sé, creo que estos trabajos y prácticas estaban puntuados en 20 puntos y los restantes creo que lo ha ponderado en controles de lectura. ¿Qué más? El licenciado sí tenía auxiliar y pues creo que sí les regalaba como que 5 puntos por asistir a las auxiliaturas. Ya, como un plus aquí, me había olvidado, Jazz, ponle al licenciado Coronel que seguía un poco en los PDFs o en las diapositivas que el licenciado les va a mandar y les recomendaría que desde ya compren el libro. O depende si es que el licenciado les pide en clases, pero con cualquier licenciado que vayan a tomar, les recomendaría mucho su libro porque es un libro muy básico y te explica de manera detallada y en algunos casos muy general todo respecto a la materia. Y eso, compañeros. Comentarles también de que podrían tomar pueden darle más empeño a estas 2 últimas materias, a lo que es auditoría financiera y auditoría interna. Échenle empeño, muchachos. Eso. Sí, bueno, sin más que decir, yo creo que eso sería todo. Se les va a enviar el Excel y eso, y ya, tengan bonita noche, compañeros, y ya de ahí vean ustedes en tomar su decisión con qué docente tomar sí, con cuál no. Igual, en base a la calidad de la enseñanza, pueden verlo en sus exámenes parciales. Les hemos detallado qué trabajos dan estos docentes, cuestión de las auxiliaturas y otros, y de ahí ya se puede ver qué está considerando el docente o cómo ven. Pero si también tuvieran otras preguntas específicas, sí, pueden hacerlo al grupo también, ¿ya? Entonces, eso sería todo, compañeros, y buenas noches. Voy a finalizar la reunión.